¿Cómo están? Buenas tardes. Bendecidos todos, gracias a Dios. Gracias, Señor, por este día, por la vida y la salud, Señor, que nos has dado, porque hemos visto tu mano con nosotros en muchas áreas, Señor, y porque sabemos que en tus manos, Señor, tenemos esa confianza de que estamos seguros y que tú tienes el control de todas las cosas. Oramos, Señor, por todos los que tienen necesidades. Los pongo en tus manos, Señor. Las peticiones que traemos, la esperanza de que tú contestes, Señor, a favor, está en tus manos. Oramos por los enfermos. Te pedimos por la señora Irene Villarreal, Señor, que tú le bendigas, le restaures su salud, Señor, a ella y a todos los que tengan un familiar enfermo, Señor, presente aquí o en casa, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí. Yo te voy a pedir que tomes a tu esposa de la mano, a tu esposo, con tus ojos cerrados y le digas: Dios, te doy gracias por la vida de mi esposa o de mi marido. Dile: gracias, Señor, por todo el bien que nos has regalado. Nosotros estamos agradecidos contigo. Síguenos cuidando, síguenos bendiciendo. Amén, amén. Amén. El título del mensaje en esta tarde es: solo tenemos una oportunidad, o solo hay una oportunidad. Todos estamos esperando la oportunidad perfecta, la mayoría de nosotros, para hacer algo o para dejar de hacer algo. Hay ocasiones que si queremos hacer algo, buscamos que todo esté acorde, que todo esté perfecto para lo que vamos a hacer. O si tenemos que dejar algo, pues también estamos esperando el momento perfecto. Por lo general nos venden la idea que la vida perfecta se alcanza cuando posees ciertas cosas o cuando obtienes o logras alcanzar ciertas cosas, pero la realidad es que nadie tiene la oportunidad perfecta. La oportunidad perfecta no existe, solamente existe una oportunidad y generalmente no parece que vaya a prosperar. Generalmente siempre tenemos que actuar por fe. De hecho, todos los días aplicamos la fe. Vas y comes a un lugar donde no conoces al que cocina, pero tienes la fe de que no te va a hacer daño. Te subes a un vehículo que tú no armaste, no fabricaste, y vas a altas velocidades porque tienes la fe que no va a pasar un accidente, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice que solamente hay una oportunidad y la oportunidad se debe de aprovechar. Dice Eclesiastés capítulo 11, verso 4: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Entonces, la palabra de Dios nos deja entender que la vida o el clima o situación perfecta no existe. Solo existe la oportunidad de actuar por fe. Todos tenemos la oportunidad de actuar por fe. Nadie tiene la familia perfecta, nadie tiene el matrimonio perfecto, no hay nadie que lo tenga. Pero todos tenemos la oportunidad de llevar a la familia a la perfección, a la unidad, a la felicidad, al éxito. Hay muchas personas que no perdonan a otros porque no les han pedido perdón, porque para ellos en su mente el momento perfecto para perdonar es cuando esa persona venga y se humille y se hinque y les ruegue de rodillas que le concedan el perdón. Pero desafortunadamente no va a suceder. Lo que sí puede suceder es que vivas arrastrando el pasado en una constante amargura, perdiéndote del presente que Dios te ha regalado, sin disfrutar todas las bendiciones que gracias a Dios tiene.
El asunto es que si no aprovechamos la oportunidad, se nos puede ir la vida y nunca fuimos felices, porque estuvimos esperando la situación perfecta. ¿Cuántos de nosotros soñamos? ¿Cuántos de nosotros vemos y soñamos? Si yo tuviera una casa así, mi vida sería perfecta. Si yo tuviera un negocio propio, mi vida sería perfecta. Pero nos damos cuenta que la gente que vive en las casas que tú y yo podemos soñar no tienen una vida perfecta. También hay algunos empresarios que tienen muchos negocios, pero tampoco tienen la vida perfecta. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos pone, porque todos tenemos pretextos de sobra para no hacer las cosas. Todos vemos, desafortunadamente nos enfocamos a veces en el no, en el imposible, en lo que no se va a poder. Es que si para qué voy, si como quiera no me lo van a dar. Sin embargo, el éxito es el resultado de la disciplina, de intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta lograrlo. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Eso está muy interesante, porque todos nosotros como hijos de Dios siempre estamos orando y reprendiendo al diablo y esperando que no toque nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero un día de estos el Espíritu Santo te puede hacer una cita personal con el diablo. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, no lo llevó al Hijo de Dios. A Jesús no lo llevó a una cabaña con un ambiente perfecto a descansar, no lo llevó a una playa, lo llevó al desierto, a un lugar donde no hay donde cobijarse del clima, del sol, donde hay necesidad. Y qué interesante que Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Espíritu Santo lo lleva a ser tentado por el diablo. Imagínate si el Hijo de Dios, si Jesús en persona fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a tener un enfrentamiento con el diablo, porque a ti y a mí no nos llevaría. Dice Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes que la palabra entonces, cuando dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, la palabra entonces quiere decir después de esto, acto seguido? Es muy importante que nosotros sepamos después de qué. Porque es necesario, porque era necesario que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto para ser tentado. Ahora, la palabra tentado también se puede traducir como probado, puesto a prueba. Al final del capítulo 3 del Evangelio de Mateo, nosotros podemos leer que Jesús, antes de ser llevado por el Espíritu Santo al desierto, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. El bautismo es un acto público en el cual el bautizado declara al mundo que está enterrando su vida carnal o pecaminosa al sumergirse a las aguas, y cuando sale de las aguas bautismales es un acto de fe o profético de resurrección a una vida nueva, una vida que está decidida a vivirse en obediencia a Dios y a su palabra. Ese es el significado del bautismo. Entonces Jesús lo hizo, Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús hace ese acto público, el Espíritu Santo dice: vamos a ver si es cierto. A Jesús lo puso a prueba. Vamos a ver si es cierto que vas a caminar en obediencia al Padre. Muchos de nosotros hemos creído que es que ya recibí a Cristo, ya me bauticé y sigo teniendo problemas.
Y sigo batallando y sigo haciendo las cosas mal y nada me sale. Pero ¿sabes qué? Esta escritura nos da luz en esa situación. Algunos de nosotros estamos a punto de desanimarnos, de abandonar la fe en Dios, en Jesucristo. Pero todo lo que nosotros somos o decimos ser debe de ser probado y comprobado. El mismo Jesús pasó este proceso. En los versos 3 y 4 de Mateo 4, vemos que el diablo pone a prueba el bautismo de Jesús y lo desafía a convertir las piedras en pan para demostrar ser hijo de Dios. No estaba mal que Jesús convirtiera las piedras en pan. No iba a ser un pecado. Jesús lo pudo haber hecho. Pudo haber convertido las piedras en pan y comido, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que el diablo lo estaba probando a ver si él había aprendido algo durante su vida. Y cuando Jesús le responde, le contesta con una escritura del Antiguo Testamento. Todos hemos, de hecho aquí dice en Mateo 4, el Señor Jesús contesta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No es una frase que inventó Jesús en ese momento. El Señor Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús supo que no solo de pan viviría el hombre, según la tradición judía, antes de los 5 años de edad Jesús ya sabía esto. Porque todos los niños a los 5 años de edad deberían de saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Tenían que saberse de memoria Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De memoria. Entonces, el hecho de que Jesús venció al diablo o que el diablo no lo pudo derrotar fue algo tan natural para Jesús, no fue casualidad. Ahora, notemos algo, que la victoria que Jesús está teniendo sobre Satanás en el desierto, no la tuvo en ese momento, la obtuvo 25 años antes de ese momento. ¿Qué te quiero decir? Que a la hora de la tentación, de la prueba, Jesús no oró a Dios y le dijo, ¡ay, Padre, sálvame, que el diablo en persona aquí está! Él no oró al Padre, no pidió ayuda porque el diablo lo estaba presionando. Jesús sabía que el Padre, que la palabra de Dios era su sustento desde los 5 años de edad. Muchos de nosotros cuando estamos en una situación difícil, hablamos, pedimos oración, es cierto, y es bueno, y la palabra de Dios lo dice. Podemos interceder por ti, podemos orar por ti, pero si hablamos de madurez, de prosperidad, hay situaciones que a ti te toca enfrentar. No podemos descansar en que alguien está orando por nosotros, porque muchas de las veces nos sentimos en paz porque están orando por nosotros. Qué fácil sería la vida si las cosas se solucionaran porque alguien está orando por nosotros. Yo contrataría unas 10 personas. Tu trabajo va a ser orar por mí. Imagina, ora por mí para que Dios me prospere y me dé mucho dinero. Y ora por mí para que mi esposa no me regañe. Y ora por mí para que y ora por mí para esto. Sería facilísimo, pero no sucede así. Sí, oramos porque Dios tenga misericordia, pero en cuestiones de madurez nos toca aprovechar la oportunidad que tenemos en el tiempo presente. ¿Qué hubiera pasado si en el tiempo de leer la Biblia Jesús hubiera dicho como algunos, no, hombre, luego,
Ahorita no la necesito. Que la lea el pastor, que es el que nos predica. Yo no voy a ser predicador para leer la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera aprovechado la oportunidad de leer la palabra de Dios? Probablemente hubiera caído en la provocación del diablo, en la tentación del diablo. Jesús no tenía que demostrar ser hijo de Dios, porque él sabía que cuando hay una necesidad y no están los recursos para suplir esa necesidad, está la palabra de Dios, que es más fuerte y más importante que los recursos. Él estaba convencido de eso. Pero todos tenemos pretextos y excusas. Sin embargo, Proverbios capítulo 20, verso 4 dice: el perezoso no ara en invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, el perezoso no va a sembrar porque en el día de sembrar no puedes preparar la tierra. La tierra debe de estar lista para cuando llega el día de sembrar. Pero la oportunidad de preparar la tierra es en el invierno. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 25 de 10 mujeres vírgenes que estaban esperando al esposo. Y dice la Biblia que las 10 se durmieron, cansadas, vencidas por el cansancio, por el sueño, se duermen. Unas serán prudentes, otras serán insensatas, pero al final las 10 se duermen. Las 10 tenían una lámpara, una luz, pero solamente 5 compraron aceite cuando tuvieron la oportunidad de comprarlo. Las otras 5 no, las otras 5 dijeron: no, pues ahí está la luz, ya se mira, prende, vámonos. Pero cuando despiertan, que se oye la voz y dice: ahí viene el marido, ahí viene el esposo. Cuando se despiertan, las 10 lámparas están apagadas. No por ser prudentes la luz quedó encendida, se acabó la luz. Sin embargo, en el tiempo de alistarse, se alistaron. ¿Y qué hicieron? No entraron en pánico, no dijeron: ay, no hay luz. No, dijeron: no pasa nada. Sacaron aceite, rellenaron el depósito. Me imagino yo que acomodaron la mecha y la encendieron. Y cuando encendieron 5 de las 10 lámparas, las que no podían encender, las que les dijeron: danos aceite. ¿Y qué contestaron? No, si te doy, me va a faltar a mí y te va a faltar a ti. Mejor ve a comprar. Y cuando fueron a comprar fuera del tiempo de comprar. ¿Compraron? Sí compraron. ¿Encendieron su lámpara? Sí la encendieron. Pero cuando regresaron, dice la Biblia que la puerta estaba cerrada y ya no pudieron entrar. Porque cuando estaba la oportunidad, no la aprovecharon. A veces nos suceden esas cosas. Y nosotros creemos que el éxito, la felicidad o la victoria son casuales, son casualidad. Pero necesitamos actuar en el presente en consecuencia con el futuro que queremos tener. Y actuar en fe y por fe. No sé si has observado tú en la palabra de Dios que Dios a las personas que les habló, a las personas que se dirigió mientras ellos estaban en necesidad o aflicción, les reveló el final de su historia. O sea, viene Dios y los ve en necesidad, en aflicción, y empieza y les platica y les dice: esta es la bendición que yo tengo para ti. Este es el plan divino que yo tengo. Y en el plan divino no hay desgracia, ni pobreza, ni enfermedad, ni muerte. Pero ¿por qué Dios nos dice: te voy a bendecir tanto, te voy a prosperar tanto, en el momento de la aflicción, cuando nosotros lo que queremos es nada más ser libres de aflicción? ¿Por qué Dios nos revela su plan divino y cómo termina nuestra historia?
Sabes que la historia de cada uno de nosotros, según el plan divino, termina en felicidad y en bendición. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Dios nos revela el final feliz de nuestra historia? Para que nosotros tengamos esperanza. Esa es la razón. ¿Sabes que cuando Abraham no tenía hijos porque su esposa era estéril? Además eran un par de viejitos. Físicamente ya no podían tener hijos. Su esposa era estéril, Sara era estéril. Pero en Génesis capítulo 12, verso 2, Dios le habla a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pasaron aproximadamente 25 años para que Sara, la esposa estéril de Abraham, diera a luz un hijo después de la promesa de Dios. Yo creo que cuando Dios le habló a Abraham y le dice que le va a dar hijos, y le va a dar nietos, y le va a dar bisnietos, y le va a dar una descendencia tan grande, tan incontable como la arena del mar, yo creo que Abraham y Sara ya tenían 60 años de matrimonio. Porque la tradición judía nos enseña que los jóvenes se casaban en la adolescencia. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice: vas a dar a luz un hijo, María tenía aproximadamente 13 o 14 años de edad. Entonces, es muy probable que Abraham y Sara tenían 60 años de matrimonio. 60 años sin hijos. La palabra de Dios nos enseña que no solamente ahora eran viejitos, además de que la esposa nació estéril, la esposa era menopáusica. Lo dice la Biblia. Ya no había, o sea, si el problema era la esterilidad, ya se le había pasado el tiempo de tener hijos. Pero Abraham escucha la promesa de Dios y nace en él una esperanza. Porque Dios siempre te platica el final de tu historia. ¿Sabes? Cuando los hebreos estaban en la esclavitud y eran azotados y afligidos por los egipcios, Dios les promete libertad, y no solamente libertad, Dios también les promete prosperidad. Y les dice: les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero pasaron 40 años después de eso para que ellos pudieran entrar en la tierra prometida. Ahora me llama la atención algo. Muchos de nosotros leemos promesas de Dios y las quieres creer, pero dices: ay, pero yo no tengo estudios, yo no me preparé académicamente, no, yo no tengo dinero para invertir. Mira cómo les promete Dios a los hebreos en la esclavitud la libertad y la prosperidad. Fíjate lo que dice Éxodo 3:16. Le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebeteo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ojo con esto. El Señor le está diciendo a Moisés: yo voy a liberarlos de la esclavitud y les voy a entregar una tierra de muchísima bendición. Nada más que la tierra ahorita está ocupada.
ustedes tienen que ir a despojarlos. Muchas de las veces nosotros leemos la Biblia y vemos el presente. Dios nos contó el final, el futuro, el clímax de nuestra vida. Pero estamos del presente viendo hacia el futuro y en medio está el cananeo, el eteo, el jebuseo, el amorreo. De repente Dios te habla y te dice: yo te voy a hacer un hombre de negocios. ¿Sabes qué? ¿Qué negocio puedes poner que no exista? Ya existe. ¿Qué negocio quieres poner? Y no solamente ya existe, sino a veces las personas que lo hacen tan bien que dicen: no, si acaso yo hiciera eso, no podría ser competencia para ellos. Pero si el Señor te está diciendo: yo te voy a prosperar, te voy a hacer un hombre de negocios, tú no te pongas a ver a los hombres de negocios, tú créele a Dios. Porque no sabemos si en el plan divino es que tú vas a despojar a esas personas de la bendición. ¿Por qué? Porque todos esos pueblos que habitaban esa tierra tan próspera no honraban a Dios. Y tú sí. ¿Sabes que muchas de las veces se nos olvida, como desafortunadamente vemos que los hebreos vieron como Dios azotó a Egipto por las 10 plagas? Que todo lo que dijo se cumplió, que cuando oraba Moisés se pasaba lo que pasaba. Vieron la muerte a los primogénitos y cómo Dios salvó a los primogénitos de su pueblo. Salieron y vieron cómo Dios abrió el mar y pasaron en seco. Y cuando venía el faraón para reaprenderlos, Dios cerró el mar y se ahogaron todos. Todos los días caminaban viendo los milagros de Dios. Tuvieron hambre y Dios les dio de comer maná. Se cansaron del maná, dijeron: ay, ya estamos hartos del maná. Les dio codornices, dice la Biblia. Y qué impresionante, dice Dios, cuando la gente dice: ya no queremos maná, ya estamos cansados. Dice Dios: les voy a dar carne hasta que la avienten por la nariz. Así dice la Biblia. Y Dios lo hizo. Y todos los días convivían con la presencia de Dios, con los milagros de Dios. Dice la Biblia que en el desierto 40 años. ¿Por qué no murió nadie deshidratado? Porque había una nube que siempre estaba cubriendo del sol a los hebreos. ¿Por qué no murieron de frío en el desierto? Porque en la noche había una columna de fuego dándoles calor a los hebreos. Dios siempre los estaba cuidando. Pero cuando están a punto, cuando empiezan a despojar a todos estos pueblos que habitaban el lugar que Dios les había prometido, llegan a un momento, a un punto contra un pueblo que dicen: ¿sabes qué? Vamos a mandar espías. Vamos a ver cómo son, cuántos son, vamos a ver si podemos. Se les olvidó que no se trataba del tamaño o de la cantidad del enemigo, se trataba que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y cuando mandaron espías, los espías traen el reporte. Y ciertamente la palabra de Dios dice que entre dos venían cargando. ¿Qué cargaban? Un racimo de uvas. Pero era tan grande las uvas que apenas entre dos lo podían cargar. Y cuando llegan y dan el informe, dicen: ciertamente la tierra es como Dios la prometió, nada más que está habitada por gigantes. Nosotros parecíamos chapulines al lado de ellos, dicen. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo se afligió. Ya nos cargó el payaso, dijeron. Se les olvidó lo que Dios había prometido. No tenían que andar investigando a ver si podemos. Es que no vamos a poder, pero el que viene con nosotros sí va a poder. Y el Dios Todopoderoso está contigo. La palabra de Dios dice: si Dios contigo, ¿quién contra ti?
No tenemos que investigar las fortalezas del enemigo, tenemos que fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que hay gente que puede invertir más que yo. A mí no me importa que puedan invertir más que yo. A mí Dios me prometió ese lugar y ese lugar me pertenece. Pero ¿qué tengo que enfocarme yo? Yo me tengo que enfocar de estar haciendo lo que me corresponde hacer. Y lo que nos corresponde hacer es seguir esperando en Dios, pero esperar con un estilo de vida congruente. Nuestro presente debe de ser congruente con nuestra esperanza hacia el futuro. Ahora, ¿por qué Dios nos muestra el final feliz? Para que tengamos esperanza y para que actuemos en fe y por fe. Probablemente estás pasando una situación difícil en tu familia, pero yo te quiero decir, es seguro que Dios tiene un final feliz para tu vida, para tu familia. Necesitas descubrir el plan de Dios y esperar en Él. Pero esperar no es esperar como la idea que tenemos nosotros lo que es esperar. La fe en Dios es una fe activa, no es una fe pasiva. La esperanza en Dios, por lo tanto, es una esperanza activa. Nosotros cuando estamos esperando y alguien te habla, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy esperando. Eso no es hacer nada. Eso no es esperar, perdón. Porque si estás esperando, estás haciendo algo. Estás esperando. Pero ¿cómo estás esperando? ¿Cómo estás esperando? Ustedes pueden ver en el béisbol, el bateador está esperando una pichada buena con el bate. No dice, pues me voy a parar aquí a ver qué trae este pitcher. Está esperando activamente. Está esperando la oportunidad para aprovecharla. Esperar en Dios es esperar en fe. Hebreos capítulo 10, verso 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá, ¿qué? Sus promesas. Se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Mantengámonos firmes. Para confiar que Dios cumplirá sus promesas, necesitamos tener fe en su palabra. Romanos capítulo 4, verso 16 dice: así que la promesa se recibe ¿cómo? Por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, escucha, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de ¿quién? Como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refiere la escritura cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Por eso sucedió, porque físicamente era imposible que sucediera. Pero él dijo: no me voy a ver yo. ¿Usted sabe por qué le dijo Dios, mira las estrellas? Porque el viejito ya no podía. Te voy a dar muchos hijos. Yo creo que Abraham dijo, pero, y Dios le dijo, mira para arriba, no te enfoques ahí. ¿Sabes? Cuando Dios le dice la segunda ocasión, porque en esos 25 años, a la esposa de Abraham se le ocurre decirle, ¿sabes qué, Abraham? Pues esto no funciona, o sea, ya le andamos pegando al cienón y no tenemos hijos. Ya estoy
ya no puedo tener, o sea, nací estéril, ya estoy menopáusica, etcétera, etcétera. Pero pues la muchacha te puede ayudar. Y dice la palabra de Dios que ella empezó a plantearle algo y al final de cuentas Abraham tiene un hijo con la sirvienta, con la muchacha de la casa. Y cuando pasa eso, viene Dios y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué hiciste? Yo te dije que te voy a dar un hijo, y el hijo que te voy a dar es con Sara, tu esposa. Ahora, ahí sucede algo bien importante. Cuando el ángel de Dios le está diciendo a Abraham que no era así, y le dice que es con Sara, Sara se ríe, ¿te acuerdas? Dice, y Sara se rió. Y entonces cuando se ríe, el ángel le dice: ¿no crees? Bueno, por cuanto te reíste, tu hijo se va a llamar Risa. Y le vas a poner Isaac. Isaac quiere decir risa, para que te acuerdes que te reíste. Sin embargo, la palabra nos enseña que la señora Sara se rió no de nervios ni por falta de fe. Fue una risa sarcástica. Dijo: yo te voy a dar un hijo con Sara. Y Sara le hace: si ni me toca. Fue sarcástica. O sea, ¿cómo me va a dar un hijo este hombre si tú eres todopoderoso, pero mientras no me toque, ¿cómo voy a salir embarazada? ¿Por qué Agar, la muchacha de la casa, sí tuvo un hijo con Abraham? Porque sí la tocó. Porque sí se acostó con ella, pero ya no se acostaba con su esposa. Entonces muchos de nosotros tenemos esas promesas de Dios, pero no estamos viviendo de acuerdo a lo que yo estoy esperando que Dios haga en mi vida. Y cuando el viejito dijo: ay, caray, se me había pasado. ¿A poco no lo ibas a hacer tú milagrosamente? No, mi hijo, se tiene que aplicar con la señora. Chihuahua, bueno, pues vamos. Y fueron, ¿y qué? Nació Isaac. Ahora, ese errorcito, lo digo entre comillas, hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Los árabes son descendientes de Ismael, el hijo de Agar. Los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Sara, y viven de pleito desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque Abraham no actuó. No lo voy a decir diferente. Porque a Abraham se le olvidó hacer su parte. Creyó en Dios, pero no estaba haciendo lo que le correspondía. Ahora, verso 18 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años, ¿cuántos? 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Verso 20: Abraham creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Su esperanza estaba en el poder de Dios, no en su poder, pero tenía que hacer su parte. Ahora el verso 13 dice: por ejemplo, estaba la promesa de que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior
a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva ¿qué? ¿Conlleva qué? Otra vez, ¿conlleva qué? Una obligación. Dios me promete y hay una obligación de cumplir porque Él me promete. Pero Dios me promete, pero también hay una obligación de mi parte actuar a lo que Él me ha prometido. Verso 17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la promesa que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Qué hay en el alma? En el alma están las emociones. En el alma están los sentimientos. En el alma están los deseos, la mente, el corazón, los sueños, los anhelos. A veces nuestra alma no está firme. Somos una montaña rusa de emociones. De repente andamos muy bien, de repente parecemos bipolares. De un día a otro todo cambia. De repente deseo algo y al otro día ya no lo quiero, quiero hacer otra cosa. De repente le creo a Dios hoy y mañana no le creo a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que Dios ya prometió y juró y siempre cumple lo que promete. Cuando yo estoy convencido de eso, mi alma está firme. Voy a tener una mente estable. Voy a tener una vida sentimental estable. Vamos a tener una vida estable si hago de la esperanza un ancla firme para mi alma. Ciertamente, creer en las promesas de Dios nos lleva a vivir, o nos debe de llevar a vivir como si Dios ya cumplió lo que nos prometió. Si tú crees lo que la palabra de Dios dice, que Dios trae una restauración a la familia, pero tú ves tu familia toda desintegrada, pero Él promete en su palabra restauración. Actuar en fe es actuar como si Dios ya hubiera restaurado. No es esperar la oportunidad de perfecta. Pues que no me hable, no, yo tampoco le hablo. Hay padres que no le hablan a los hijos, hijos que no le hablan a los padres. Hay matrimonios que pasan días o semanas sin hablarse, esperando a que el otro le hable y le pida perdón, y el otro no le va a pedir perdón porque está esperando lo mismo. La palabra de Dios dice que Dios trae unidad, armonía. La palabra de Dios dice: lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Entonces tengo que actuar en fe, creyéndole a Dios, no al marido, no a la esposa. Hay hombres o mujeres que tienen razón de decir: es que ya no le creo. Están tan decepcionados que dicen: es que ya no le creo, la verdad ya no le creo. No le creas, ese ha sido tu problema, creerle. Créele a Dios. Cree que Dios lo va a restaurar, cree que Dios lo va a transformar, porque Dios lo ha prometido y Él lo va a cumplir.
Entonces tienes que actuar como si Dios ya lo hubiera transformado. No importa tu presente, vívelo con la mira al futuro, porque Dios te ha prometido, porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Y porque si Dios lo prometió y tiene esos planes para ti, esos planes se van a cumplir. Esos planes se van a cumplir. Pero no desperdicies la oportunidad del presente que Dios te da. Tienes que avanzar hacia el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti, pero en congruencia con lo que quieres obtener. ¿Cuántos de repente nos ponemos a dieta y decimos, ay, necesito bajar de peso? Pero ¿cuántos caemos? Ay, es que fui a la cocina y me eché un pan dulce. Ay, hombre, un cerealito. Ay, es que agarré eso. ¿Sabes cuándo caíste? Cuando fuiste al supermercado a comprarlo. Llenaste tu casa de tentaciones. No compres eso. No lo compres. ¿Para qué ponerlo ahí? A veces nosotros mismos somos los enemigos de nuestros planes o de nuestra esperanza. Quita de tu vida todo lo que estorba los planes de Dios. Quítalo, quítalo. Tienes que sacarlo, no hay de otra, sácalo, sácalo. No personas, no digas, no, hombre, gloria a Dios me habló, la suegra se va hoy en la tarde. No, 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 no digas eso, no, no. No mires las fortalezas del enemigo, no mires las estrategias del enemigo. Mira al Dios que te prometió una vida restaurada, una vida nueva, un matrimonio feliz, unos hijos felices y en armonía contigo, un negocio próspero, una carrera próspera. Mira, porque la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios te quiere prosperar en todas las cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Creerle, caminar en fe. Y caminar en fe es quitar todo lo que me puede robar la prosperidad. No abramos las redes sociales si no hemos abierto la Biblia. Si antes no hemos abierto la Biblia. Porque muchos vemos a alguien que, ay, salió a un restaurante, se compró y, ay, te da coraje. Estos porque sí pueden y yo no. La palabra de Dios dice, gózate con los que se gozan. A veces hay gente que está sufriendo, que le pasó un accidente, que se le ocurre pedir ayuda en las redes sociales y mira, ya está pagando todo lo que hizo. La palabra de Dios dice, sufre con los que sufren. Ayúdense unos a otros. Pero porque a veces nos afecta. Es más, nunca deberíamos de andar viendo las vidas de otras personas. Deberíamos de caminar enfocados en nosotros y en Dios, en nuestras debilidades, no en las debilidades de los demás. Sí hay que orar por ellos. Si a medida que podemos ayudarlos, los vamos a ayudar, pero con ese propósito de ayudarlos, que no nos afecte a nosotros. No deberíamos de andar viendo, pero ¿por qué cuando vemos el presente de una familia, de un lugar, de repente no puedo gozarme con él? ¿Por qué de repente me sale envidia? ¿Por qué de repente me río de su sufrimiento? Porque no tengo palabra de Dios en mí. Ahora, qué interesante lo que Dios nos habla en su palabra. Porque Dios no se equivoca y Dios nos prepara en todo y nos anuncia todo lo que tenemos que hacer. Dice Hebreos capítulo
6, verso 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. ¿Mientras qué? ¿Qué tengo que hacer? Amar a los demás. Ahora, cuando yo amo a los demás, ¿qué dice? Para asegurarse de que lo que esperan, ¿qué? Otra vez, ¿de lo que esperan qué? ¿Sí lo tienen ahí? Hebreos 11, 6, 11. Hebreos capítulo 6, verso 11. Nueva traducción viviente. Ahí está. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras que tengan vida, para asegurar. ¿Qué asegura? Dice la palabra. Para asegurarse de lo que esperan se hará ¿qué? Dios conoce, tan nos conoce nuestra alma rencorosa, que dice, te voy a poner una cláusula. Todo lo que tú estás esperando, en lo que estás creyendo, en la esperanza, en la fe que estás caminando, nomás hay una clausulilla ahí. Si no amas a los demás, no va a suceder. Qué impresionante, ¿no? Porque Dios quiere, todos como hijos de Dios, somos una familia en Dios. Somos hermanos en Cristo. Entonces, Dios conociéndonos dijo, ¿de qué sirve que alcances, que prosperes? Hace unas semanas leíamos en la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve que alcances el éxito según tú, o incluso las promesas de Dios, si estás peleado con alguien? Por eso, mientras amas a los demás, vas a asegurarse que lo que estás esperando de Dios va a suceder. Probablemente hay 2, 3 personas que han hecho algo que ha sido difícil amarlos, que hace difícil amarlos, pero no hay opción. Amar a los demás es un mandamiento. Tenemos emociones y sentimientos, tenemos memoria. Hay quienes decimos, es que no se me olvida, es que fue algo, es que se pasaron. Dios te entiende, Dios sabe, Dios conoce tu vida. Él sabe que a lo mejor es muy difícil para ti amar a una persona. Por eso el Señor te llena de su amor, para que una vez lleno del amor de Dios, puedas amar a las personas. Necesitamos que Dios nos ayude. Amén. Póngase de pie, por favor. Ahí con tus ojos cerrados para que no te distraigas. Empieza a buscar en tu corazón, en tu memoria, si hay alguien que te roba la paz, si hay alguien que te puede robar no solamente la paz, sino lo que estás esperando de parte de Dios. Sabes que debes de perdonar. Perdonar por amor a ti. Perdonar por tu bien. Por tu paz. Por tu bendición. El perdón se enfoca en la persona que está lastimada. El perdón bendice al ofendido.
El, el ofensor probablemente ni está arrepentido ni se va a arrepentir, pero Dios se hará cargo de él. Eso ya no nos concierne a nosotros. Perdonamos no porque los sientas, no porque sintamos perdonar. Perdonamos porque Dios dice que perdonemos. En ese entendimiento, yo te voy a animar a que hagas algo. Si hay una persona que te ha lastimado, que no has podido perdonar, no porque lo sientas, pero ahorita puedes decir: Dios, yo perdono a esta persona. Espíritu Santo, lléname de tu amor, de tu paz, de tu fe. Yo renuncio a toda ofensa, amargura. Yo declaro que soy libre en tu nombre, Señor, de resentimiento, de rencores del pasado. Y te pido, Dios, que me ayudes a mantener una fe firme, una fe correcta hacia tu palabra, con una actitud, con un actuar, una fe activa, para una esperanza activa, Señor, en tus promesas, en ti. Tú conoces todas las cosas, aún las intenciones de nuestro corazón, y a ti no te podemos engañar. Por eso te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, 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 abrázanos. Espíritu Santo, hay algunos aquí que nunca han sentido tu abrazo, tu amor, tu paz. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú los toques, que tú los abraces, que tú los ames, que traigas esa paz tan anhelada, Señor. Esa paz que solamente tú puedes dar, que traigas libertad de cargas, de culpa, de acusación, de resentimiento, de cansancio. Algunos de los que están aquí creen en ti, tienen fe en ti, están esperando en ti, pero están desgastados, están cansados, Señor. Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que tú renuevas nuestras fuerzas, tú das fuerzas, Señor, al cansado. Yo te pido que tú renueves la fe, que tú traigas nuevas fuerzas. Hay algunos que necesitan sentir tu presencia trayendo sanidad o restauración en su familia. Tú produces el querer y el hacer, Señor. Produce ese ambiente de perdón, Señor, de paz, a medida que nosotros caminamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Que tu gracia y que tu favor esté con nosotros, Señor. Te entregamos nuestra mente y corazón para que seas tú el que dirija nuestra vida, el que sane nuestra alma, Señor, el que fortalezca nuestro espíritu. Gracias te damos, Dios Santo, por la vida, la familia, la salud, la provisión, por la fe y por la esperanza que tenemos en ti, por las promesas que nos has hecho en tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de estos tus hijos. Te pido que tus ángeles los guarden donde quiera que anden, Señor. Te ruego que no los dejes caer, Señor, en las tentaciones del diablo, Señor. Que los libres de todo mal. Que los guardes de todo peligro, Señor. Y que tú puedas hablar a ellos. Que tú
Hay algunos que están esperando que Dios les confirme. Dios te va a hablar en sueños. No va a quedar duda de que Dios te está hablando. Dios te va a hablar en sueños. Además que su palabra te lo va a confirmar. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entre semana. Bendiciones.